vamos de paseo. ¿Sí? Yo los voy a introducir en el tema, pero en realidad el paseo es de la mano. Sí, en un auto feo. En realidad un auto antiguo, digámoslo así, pero lo van a hacer de la mano de Diego Saz, porque nos trae una historia realmente maravillosa. Para 1843, la zona donde hoy conocemos el barrio de La Unión, no era más que un caserío de algunos ranchos aislados, poca construcción había ahí, pero ese año, con el estallido de la Guerra Grande y con el sitio justamente del general Manuel Oribe en Montevideo, esta zona se transformó radicalmente. Ese grupo de rancheríos aislados que había, bueno, tuvo otra cara y pasó a ser un núcleo habitacional con pulperías y otras cuestiones que hacían a la vida cotidiana en Montevideo de esa época. Y esta transformación, obviamente pasó el tiempo, hoy no queda nada de eso que había, pero sí queda su historia subterránea, sus locaciones subterráneas que son realmente interesantes, y parece que hay un grupo de investigadores que está trabajando en el tema y nuestro compañero Diego Saz fue en búsqueda de la información. Vamos a verlo. Al principio esto era un campo pelado totalmente, no había nada, no había árboles, no había nada. Después, al tiempo se diagrama lo que es la plaza, una primera plaza que también no tenía mucha plantación, mucha información, así, ni bancos ni nada. Y pasando el tiempo fue que se crean los bancos. Esta plaza tiene las mismas medidas que la plaza Zavala y tenía la misma diagramación de la plaza Zavala. Después se construye también en el centro un aljibe, que de eso tampoco queda mucho, y si queda es todo subterráneo lo que queda. Por eso nos enfocamos a lo que quedó bajo suelo. Acá más que nada los vecinos se abastecían del agua que venía al medio de la plaza, por el medio del aljibe que se encontraba comunicado con la antigua iglesia San Agustín y el Hospital Pasteur actual, ¿no? Se comunicaba por el medio de un canal que viene a ser tipo un albañal, una modificación de un túnel más chico, por así decirle, y enfocaba el agua fluvial hacia el medio de la plaza. Ahora nos vamos a la parte de la arqueología urbana, ¿no? Que trata de traer a luz las capas que se montaron por encima de su creación original. En este caso era, digamos, de la Guerra Grande. Bueno, se ensambla una ciudad medio ad hoc, o sea, como para el momento, y de eso quedan pocos vestigios, por lo menos a simple vista. Como contaba Alberto, bueno, primero teníamos el Cardal, todo rancherío, llega Oribe antes de 1851, que es cuando se declara la paz, de 8 de octubre de 1851 justamente, y cambia el nombre de Villa Restauración a La Unión. Él comienza a construir, ¿no? Tira en parte ese rancherío, empieza a construir de material, construye todo lo que es la parte del Pasteur, se construye la iglesia y se forma obviamente como un lugar céntrico la plaza, donde la gente se abastece, como sucedió con la Plaza Matriz, de agua. La hipótesis a nivel arqueológico, y esto fue un proyecto que se hizo a través de una diplomatura de una arquitecta y una arqueóloga anterior a mí, era que en realidad estas historias que se sabía que había en la zona de los túneles eran cisternas interconectadas. Una cisterna es la parte subterránea del almacenamiento de agua de un aljibe. La idea es que esta plaza estaba interconectada con el Pasteur y con la iglesia. Y de ahí, esas bocas que vieron en los años 60, 70 y los relatos de los años 80 del siglo XX, en realidad correspondía a una cisterna de grandes proporciones. Lo que se pudo hacer al no poder excavar, porque tiene recursos humanos, permisos y cuestiones económicas que a veces son complejas, se pasó en el año 2011, 12 y 2013 un georradar, justamente con esas hipótesis, y dieron ciertas anomalías. Y en el 2018 se pasó tomografía eléctrica y volvieron a dar casi en los mismos sectores anomalías. Lo que pasa es que actualmente están a 1,5 metros y 3 metros de profundidad, lo cual lleva muchos recursos para poder siquiera asomarse a ver si realmente constatar que sea cierto. ¿Y cuáles son las puertas de entrada que permitirían encontrar? Una sería la de la iglesia y otra la del Pasteur. Ahí está. Pero ¿qué pasa? Según los relatos documentales, el Pasteur tendría 2 aljibes. Se conoce solo uno. El otro está perdido.
Dentro de esas historias se supone que ese que está perdido es porque se cegó por una de las epidemias, que se había encontrado justamente uno de, digamos, de las bocas de epidemia, de virus, en ese lugar y fue cegado. La arquitecta justamente que está a cargo de toda esa gestión no ha podido hallar actualmente ese otro aljibe, la entrada a ese otro aljibe. Generalmente acá lo que escuchás es el relato oral de que tenés un túnel de acá a la aduana de Oribe, por ejemplo. ¿A la aduana de Oribe? Sí, que bastante. Porque ¿qué pasaba? Durante la Guerra Grande... Pero eso no tiene asidero. No. No. Por ahora no. No. ¿Qué pasa? Durante la Guerra Grande, Oribe tenía obviamente apostado uno de sus campamentos acá, en la Villa de la Restauración. El otro era el buceo, porque era puerto, tenía ese Cerrito de la Victoria, Paso Molino y toda esa franja, ¿tá? Y ahí cerraba el cerco, ¿tá? Entonces, la idea de los túneles de escapatoria en plena guerra se fue extendiendo. ¿Qué pasa en el siglo XX? Por ejemplo, cuando viene la etapa de la dictadura, están los relatos de, por ejemplo, que cuando venía alguien que tenía, no te digo preso, pero alguien que tenía que tener cierta custodia y tenían que asistirlo aquí en el Pasteur, o hay un relato de que hubo una escapatoria por uno de esos túneles, supuestamente, y bueno, y ahí fue que se constata en los periódicos el cercamiento de la policía en los lugares, en la vuelta, y ahí se excavó incluso esa cisterna que nosotros actualmente, te digo, que está para ponerse en valor, y bueno, y no encontraron en nada más. Una revelación, para Totalmente. muchos, para mí también. Bueno, hasta allí la palabra de los investigadores, muy interesante, que contaban su historia, que daban cuenta también del trabajo que se ha hecho, pero todavía no les mostré los túneles. Exactamente. Y Diego estuvo allí recorriéndolos. Justamente estuvo en el subsuelo de la iglesia San Agustín, donde descansan los restos de Manuel Oribe. También estuvo recorriendo las huellas subterráneas que hay en el actual Hospital Pasteur. Y estuvo en una tienda de textil que está allí en el barrio de La Unión, donde también hay locaciones de este estilo. Así que nos vamos para abajo con Diego Saz en este informe. Bueno, acá es uno de los espacios, digamos, subterráneos de la nueva iglesia que nosotros consideramos que es parte de la vieja iglesia por las características tipológicas del sistema constructivo. Cimentación de piedra, lo que son techos de bovedilla y los arcos de ladrillo son típicos de mediados del siglo XIX hasta entrado del siglo XX, pero consideramos que es parte de lo que fue la vieja iglesia. ¿Y uso que se le puede dar? Y en realidad va a depender mucho del funcionamiento de cada una de las iglesias y de los feligreses o de lo que necesitaban. Es muy difícil saber a ciencia cierta si tuvo alguna relación directa con la época militar o no, o simplemente fue lo que tiene que ver con espacios eclesiásticos. Pero bueno, lo que sabemos ahora es que se sigue utilizando y bueno, y eso es lo importante también. Bueno, acá estamos en uno de los espacios subterráneos que nosotros presuponemos que se mantienen de lo que es la vieja iglesia de San Agustín, justamente por la tipología constructiva que era lo que hablábamos. Lo que es cimentación de piedra, techo de bovedilla y también el grosor que tienen las paredes. Asumimos que esto fue parte de lo que se recuperó en realidad y se reutilizó para la nueva iglesia, dadas las características tan fuertes de su construcción. Acá nos encontramos en el Hospital Pasteur, que si nos remontamos históricamente, forma parte de ese casco histórico de la Guerra Grande, de la Restauración. Lo mandó a construir Oribe, él mandó a construir 2 aljibes bastante importantes para abastecer el lugar. Este aljibe proveía esta institución y la plaza tenía otro aljibe para proveer a los habitantes. Y la teoría nuestra, que ya lo ha hablado Ana, es la vinculación que había entre ellos.
El aljibe tiene unos 11 metros de largo por 4,5 metros de ancho. Tiene un volumen importante porque la altura también está alrededor de 4 metros. Pudimos ingresar, fue algo muy lindo, lo recorrimos y la idea es ponerlo en valor, que se pueda realmente acceder y darle un uso. Pero ahora lo que nos encontramos es que después que entramos se volvió a llenar de agua, o sea que sigue cumpliendo su función original. Por ello lo que trataríamos es de buscar una manera de reutilizar esa agua, pero que se pueda lograr las dos cosas, ¿no? Visitarlo y lograr como algo productivo de la función que cumplió. El edificio del Colegio Oriental, finalizada la Guerra Grande, cumplió varios destinos hasta que pasó a ser asilo en 1860. Y bueno, y el tema del agua va acompañando este tema. Por lo tanto, como recién la OCE llegó en 1910, se debió construir una construcción, la mandó a hacer Aguas Corrientes, que en un principio pensamos que eran pozos de noria de Basáñez, pero después encontramos que era realmente un abastecimiento que se mandó a hacer de 3 metros de diámetro y tenía 37 metros nada menos de profundidad. Esto es parte de lo que a nivel histórico se consideraba uno de los subterráneos de Oribe, que en realidad eran grandes sistemas constructivos de almacenamiento de agua, cisternas, que consideramos, según los registros históricos, que comprendían 50 metros en las casas que vienen desde la Rabide, todo por 8 de octubre, y que era un mismo sistema constructivo subterráneo, simplemente que cada dueño de cada predio tenía un brocal aparte. Esto se apoya en testigos de la época y en recolecciones históricas de que hablan de que estos aljibes se secaban todos al mismo tiempo o se llenaban casi al mismo tiempo. Cuando se hicieron las construcciones a nivel de superficie, simplemente se hizo un único sistema y simplemente se compartimentó. Apoyado en eso también tenemos que los antiguos dueños de estos predios eran 2 hermanos y que también nos comunicaron de que en realidad era mucho más grande, la cisterna era compartimentada y lo que hicieron fue después dividirla justamente para que quedara para cada uno. Actualmente acá hay una textil. ¿Cómo se enteraron ustedes de que existía esto? Claro, nosotros nos enteramos en realidad inicialmente por esos registros históricos de 1927. Después lo que hicimos fue hablar con los dueños anteriores y justamente fue quien nos contó que con su hermano ellos tenían un local bailable, una boate en su momento, pero posteriormente ellos dividieron el espacio cuando ya no se utilizó más. Eso también nos da hincapié a que ese registro histórico de principio del siglo XX es real.